Sus Biblias hoy, si lo tiene, o en el proyecto, a Ruth capítulo 1. Y vamos a empezar una nueva serie hoy, se llama Ruth, una historia de redención. Y esta historia, bueno, vamos a buscar, vamos a leer de Ruth y vamos a estar en Ruth vamos a parar la semana que viene por nuestro servicio de aniversario, así que vamos a estar ahí, pero queremos también tomar el tiempo para leer y estar en Ruth para los últimos, será seis semanas vamos a estar así, pero todos juntos vamos a estar en Ruth por este tiempo, escuchando y viendo lo que Dios tiene para nosotros de ese pequeño libro del Antiguo Testamento. Al comenzar esta nueva serie sobre el libro de Ruth, quiero presentar algunos antecedentes durante estas semanas que vienen para dedicar a este libro del Antiguo Testamento. Vemos la Biblia, podemos mirarlo y ver que la Biblia es una historia completa. Es una historia de la redención que Dios desde cuando comenzó el mundo y Adán y Eva pecó y entró pecado a este mundo hasta culminación al final del libro que empieza hasta el Apocalipsis cuando termina todo. Vemos por todo está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, estaba llegando para los del Antiguo Testamento, estaba buscando su Redentor. Y durante todo ese tiempo, iban así. Podemos mirar por todos los libros del Antiguo Testamento, cuando ellos estaban siguiendo la ley que Dios dio, que cada año tenía que matar a un cordero para sacrificio para sus pecados, viendo a alguien. Otra cosa tenía que tomar su lugar. Sabíamos que iba a llegar el punto donde llegó Jesús, y Jesús fue el Cordero de Dios que se saca pecado. Y Él murió en nuestro lugar para que nosotros podamos tener vida eterna por medio de Él. Y no es nuestra justicia que cumple eso, es la justicia del Hijo de Dios que podía hacerlo. Y estamos en Ruth, donde vamos a ver la historia de Naomi y Ruth, y cómo Dios va a usar lo que fue una tragedia para ellos al principio, y vemos lo que Él va a hacer para que podamos ver, continuar su plan para el Mesías venidero, que iba a venir, cuyo linaje real como rey pasaba por medio de Ruth. Por medio de Boaz, por medio de David, que es el bisnieto de Ruth, y cómo Dios va a usar esto. Así que hay 5 razones que quiero decir primeramente por qué nosotros necesitamos aprender de este libro. Una cosa, y cada parte de la Biblia también es así, necesitamos estudiarlo porque es la palabra de Dios. No tenemos que saltar lo que Pablo dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es útil para nosotros, es algo que va a ayudarnos. Y es por lo tanto, Ruth es también un libro que puede nutre nosotros espiritualmente, nuestro bienestar como creyentes, y debemos estudiarlo. Otra cosa, necesitamos comprender la historia más amplia de la gracia redentora de Dios. Dios nos ha dado toda su palabra, los 66 libros, no podemos saltar de uno a otro. Queremos verlo, y es una sola historia, como dije antes. La Biblia no nos llega como un libro de teología sistemática, que son de temas, y está hablando de ciertas doctrinas. No, está cubierto, es algo que vemos desde el principio hasta el final, que nos muestra la gracia redentora de nuestro Dios. Porque cuando caímos en pecado no nos dejó así, sino el plan de Él antes que la fundación del mundo fue
que iba a entregar a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Que podemos verlo desde el principio, todas las cosas que ellos hicieron como el pueblo de Israel, pensando, mirando hacia el futuro. Necesitaban un Redentor. Podemos verlo solo en una sola historia. Así que todas sus pequeñas historias encajan en la historia más grande. Así que Ruth está parte de eso. Así que tenemos que estudiar esos y ver más como el panorama general. Podemos ver todo, discerniendo cómo cada pequeña historia contribuye a esta historia general. Y otra vez podemos ver su fidelidad al pacto que él tenía con Israel y su incesante bondad a ellos por medio de lo que va a ser por medio de Ruth. Realidad. Necesitamos también, el tercero, necesitamos una mayor apreciación de la providencia de Dios. Leemos Ruth, no hay milagros en Ruth, pero eso no significa que Dios está inactivo. También podemos ver que Él está presente en la vida de estos personajes aparentemente insignificantes. No es un rey, no son algo especial aquí, pero es de la historia de la bisabuela de David. Y aquí podemos ver cómo Él mostró su providencia, tal como obra en nuestras propias vidas. Pero lo que digo aquí es que el Dios que vemos trabajando aquí es el mismo Dios que trabaja para ustedes también. Es el mismo Dios que nos guía, nos guarda, nos proteja. Es el mismo Dios que hacía eso al pueblo de Israel, que hacía eso por Ruth, que hacía eso por Noemí, que hacía eso por David, que hacía eso por todos, hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Al Pablo, a Pedro, el que trabajaba, el que hacía la obra, es el mismo Dios ahora. Tenemos que recordar eso también. También necesitamos recordar la misericordia universal de Dios. La realidad es, el Evangelio no es solo para el pueblo judío, sino fue para todo el mundo, incluyendo a los moabitas como Ruth. Donde vivía. Ella fue extranjera, no era parte del pueblo de Israel. Ruth es una de las mujeres que está mencionado en la linaje de Jesús. Y Rahab, ella también es otro que está mencionado. Pero lo interesante es que Ruth no era de Israel. Aún más, por toda su historia, si vas a mirar atrás en Números y Deuteronomía y todo esos, siempre me tengo problemas con ese. Espero nunca tener que predicar por medio de ese libro, pero vamos a ver. Voy a practicar por 10 días solo para pronunciar esa palabra. Pero lo que vemos es que Dios está usando aún gente que no eran parte de su pueblo. Y vemos que ellos fueron por todo su tiempo, ellos fueron siempre enemigos a Israel. Y durante todo su tiempo como nación siempre estaban peleando contra Moab. Y aún parte en jueces estaban abajo del rey de Moab. Y eso es la cosa de realidad. Vemos en la misericordia universal. No solo queda con eso, Él le dio a todos. Y vemos eso, nos ayuda a comprender y reflejar el corazón de Dios por las naciones de nuestras propias vidas y nuestros ministerios, o de oportunidades que tenemos de alcanzar, compartir con otros. Es la realidad. Y lo último, necesitamos modelos de auténtica piedad.
Ya sabemos, si quieres ver ejemplos, vamos al Antiguo Testamento mucho para ejemplos de una vida piadosa. Eso es el caso aquí también. Ruth nos inspira a ser leales, sinceros, amables, valientes, devotos. Todo eso. Boaz, un modelo de cómo sería un hombre justo, no pasivo, compasivo y no abusivo. La historia de Noemí nos infunde esperanza. Pasa del vacío con amargura, todo lo que ella tenía, a la plenitud al final. Vemos el cambio de una reconociendo, no que Dios sacó todo de ella, ahora había llenado a ella también con todo. Y vemos esto y que eso puede nos animar y instruir a hacer algo que podemos aprender. Y debemos aclarar que la verdadera tema de este libro es este. Que Ruth trata sobre la venida del Mesías. Últimamente está mirando porque ya saben los que están leyendo en ese tiempo no, pero después, ahora nosotros que tenemos toda la Biblia completa, vemos que en ese momento cuando pasaba eso de Ruth, cuando murió toda su familia Naomi y no sabe qué va a pasar, no tenía hijos, no tenía nietos. No había una manera de ese linaje para seguir, pero Dios tenía una manera. Y fue por medio de una moabita, Ruth, que quería salir de su propio lugar, su propio país, para venir y quedarse aquí. Así que al final del libro descubrimos que los descendientes de Ruth serán reyes de Israel. Su bisnieto, como dije antes, es rey de David. Ella forma parte de ese linaje que conduce hasta Jesús. Es esta narrativa que vamos a comenzar a estudiar hoy, la que nos recordará que en medio de las dificultades de la vida, Dios proveerá para su pueblo. Eso sí. Así mirando a Ruth capítulo 1, versículos 1 a 22, versículos 1 a 5 nos da la historia, la situación que está pasando por ellos, el dolor de la pérdida que perdió tanto Noemí. Comenzó este capítulo con la realidad, su esposo y ella, Elimelech, él tenía que, ellos decidieron irse, en versículos 1 y 2, dice, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Ya hacemos la idea de lo que está pasando. Tienen hambre. Y no hay manera, no tenían lugar, no pueden quedarse. Salieron de Belén y fueron a Moab para quedar. Y en ese momento no sabemos cuánto tiempo pasó desde cuando, ya sabemos que dieron 10 años en versículo 4, que vivieron allí unos 10 años, hablando que ellos se casaron con las moabitas en versículo 4. Así que sabemos por lo menos 10 años, quizás más, que ellos estaban ahí por el hambre que estaba pasando en Israel. Así que ellos se fueron del país. Sabemos desde la ley de Moisés y de las leyes que Dios había dado, que realmente eso no fue la idea, lo que Dios quería para ellos. Él quería que ellos quedaban en su propio país, pero ellos fueron por medio de la cosa que estaba pasando. Y no sabemos si fue, también sabemos de los diferentes mandamientos de Dios, que no seguía, si ellos no seguían a Él, y en muchas partes del tiempo durante los jueces, ese tiempo de los jueces hacían lo que ellos querían. Así que quizás estaban bajo el juicio de Dios, porque Él decía iba a quitarles como hacer hambre, lo que sea para Israel, si ellos no seguían a Él fiel. Pero no vemos realmente cuál está pasando aquí. Pero era durante ese tiempo, antes de
después que murió Josué, el tiempo de los jueces, hasta que vinieron el rey Saúl. En ese periodo de tiempo es donde estamos hablando ahora. Y así que durante ese tiempo, ellos decidieron mudarse. Versículo 2, aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Así que quedaron ahí. Primera cosa que sabemos en versículo 3, él murió y ella se quedó. Y ese tiempo ellos estaban así. Ahora ella no tenía a él. Bueno, todavía tenía sus hijos. Y los hijos se casaron con mujeres moabitas. Ahí encontramos, la primera se llama Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Así que ellos andaban bien, todo bien. Y versículo 5, murieron también los dos. Y ahí encontramos los padre e hijos, los tres habían murido. Y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Es en ese momento vemos la realidad que está ella enfrentando, que ahí ellos están muy, muy lejos de Belén, ella está sola y solo se queda con ella con sus nueras. Y nadie más. Y en esa realidad, ella está aquí reconociendo que en versículos 3 y 4 vemos toda la tragedia que ha pasado. Lee uno que dijo, la impresión que nos queda en los versículos 3 y 4 es que cualquier beneficio que la familia obtenga de su mudanza se evapora rápidamente. Muere Elimelech, cabeza de la familia. Y Noemí se queda con sus dos hijos. Toman esposas moabitas, pero después de 10 años de relativa normalidad, ellos también mueren. Y Noemí se queda sin ningún hombre, solo con sus dos nueras. Y dadas las realidades de la vida de una sociedad patriarcal, ahí está. Eso sí es lo que ellos están quedando así. No tengo nada. Ella está sintiendo eso. Y vemos que ella llega al punto que está mirando realidad que no tiene. Al final, el enfoque de la historia se centra rápidamente en esta mujer. Noemí está aquí y hay preguntas que llegamos al final del versículo 5 y yo tengo preguntas. ¿Qué futuro le espera a Noemí? ¿Puede sobrevivir esto? ¿Se recuperará alguna vez de esto? ¿Podrá llenarse algún día su vacío? Porque vemos en versículos después, en versículos 6 a 18, cuando está hablando, cuando ella decide irse, vemos también el dolor que ella tiene. Piensa que Dios le había hecho todo esto en contra de ella. No vea la realidad que Dios estaba obrando. Porque todo lo que está pasando alrededor de ella parece que no vale la pena. Está difícil. Nosotros pensamos en el día en donde nosotros vivimos ahora. Cada uno de ustedes ha venido de otro país a vivirse en un lugar distinto, un lugar totalmente lejano de su país natal. No estamos muy lejos de lo que pasó con ellos, decidiendo, no podemos quedarnos en nuestro país porque tenemos demasiado hambre, no hay comida, tenemos que ir. Y cada uno de nosotros podemos decir, había alguna razón que no podías quedarse donde estabas, tenías que ir. Y ellos fueron. Y al final perdieron todo. Ella perdió todo.
Es difícil porque vas a dejar al lado familia. Tiene que dejar al lado familiares, otras personas que son sus amigos, sus compañeros, gente que eran contigo por quizás toda su vida y tenía que dejarlo todo para venir y estar aquí. Y nosotros podemos mirar y decir, wow, realidad, cuando pensamos de un libro como Ruth y está pensando, ¿cómo conecta esto a mí? Ellos fueron refugiados. Ellos fueron gente que no podían quedar donde estaban y fueron a otro país para hacer eso. Y nosotros que estamos aquí hoy podemos mirar y decir, realmente podemos sentir quizás ese mismo sentido de dolor, de pérdida y todo que viene de Noemí. Quizás no es eso, que vinieron de otro país, pero perdieron a alguien. Yo perdí a mi madre hace un año, un poco más de un año atrás. Y es una pérdida que sigue con nosotros, porque entras a la casa, no está ahí. Imagínense perder esposo y hijos. Quizás han experimentado, han recibido ese tipo de dolor también, que ha perdido eso. Igual podemos ver a Noemí. Noemí está diciendo las cosas y vemos en estos versículos que viene que ella se siente el dolor, se siente esa pérdida, algo fuerte. Pero podemos confiar porque vamos a ver al final de este libro que el Dios que ella ha hablado de que no sabe por qué lo hizo lo que hizo, el Dios de Israel todavía sigue con ella. Y podemos confiar en eso. También el Dios que creó a nosotros, también ese mismo Dios está con nosotros también. Sea que estamos aquí, nuestro otro país, lo que sea, donde estamos, Él está con nosotros. Nunca estamos solos. Versículos 6 a 18 nos da la necesidad de volver. Ella recibe las noticias desde casa. Escuchó la noticia. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Ella finalmente escucha, wow, Dios proveyó. Y así ellos deciden, ella va con las nueras y decide, tenemos que volver. Estas noticias pueden alegrar el corazón y devolver la esperanza, pero también puede intensificar los sentimientos de pérdida e incluso de culpa. Dios ha visitado a su pueblo. Quizás ella pregunta, ¿acaso no es ella uno de ellos? ¿Por qué ya no está entre ellos? ¿Por qué están ellos allí, donde ahora hay abundancia, ella aquí, donde solo hay dolor y pérdida? ¿Acaso su partida fue un terrible error? Todas las cosas que pueden pasar por nuestra mente pensando en esa situación. No solo se ha alejado de Belén, le parece ahora sino de Dios, de su lugar, de hogar, de su gente, la sensación de distancia y alienación es terrible. Noemí en ese momento es como el hijo pródigo. ¿Sabes que hace unas semanas atrás terminamos hablando fuimos por medio y hablábamos del hijo pródigo? La realidad que ella es como el hijo pródigo de la parábola de Jesús, sentado, hambriento, en un país lejano, recordando la abundancia en la casa de su padre, recordando la abundancia que hay en su país natal. Y ella, en este momento, concluye que solo hay una cosa realista que hacer. Y eso como debemos. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab. Pero aún en eso, en el regreso a casa, versículos 7 a 18, Noemí
Noemí empieza a esperar un momento, porque piensa, está caminando con ellos, van a volver y ella tiene que parar todo y reconocer que realmente ella no estaba sola. Lo que es interesante es que ella tenía las nueras, dos. Esas mujeres que se casaron con sus hijos, no quería dejarla. Cuando eso pasó, ella fue, como es, emprende del viaje, va de regreso. Sus nueras lo acompañan. En versículo 7 vemos, salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, vayan, regrese cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes le han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso, cada uno en la casa de su marido. Entonces las besó y ellos alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Hasta a este punto ellos todavía querían ir con ella. En todo que ellos tenían realidad de que le había pasado, ella perdió todo, en su mente perdió todo. Pero todavía tenía a ellas. En todo lo que tenía, todo que había perdido, ellos querían ir con ella. El versículo 11 dice aquí, por Noemí dijo, vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Tenía esa costumbre, y parte de lo que había dado Dios, que había, si alguien, los judíos, costumbre así, que si murió su esposo, ellos tomaban la esposa de su hermano y podían entonces seguir la linaje, la idea, linaje, la idea esa. Y ella está diciendo aquí, ellos no hay otros hijos, no hay manera de nosotros seguir, hacerlo pensando de su costumbre y todo. No hay nada. Aunque eso, no pueden ser tus maridos. Versículo 12, vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, esperarían por eso hasta que fueran mayores. Está diciendo cosas que obvio. No puedo, no podemos. No. Ella estaba tratando de que ellos entendían que no era algo que podían hacer. Pero ellos seguían deseando estar con ella. Y viene al versículo, sigue en versículo 13 y dice, no, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Lo que vemos es, no hay mal en lo que hizo Orfa. Muchas veces vas a escuchar que ella no tenía fe como el otro. No hay nada que nos dice que eso es la realidad. Lo que vemos es Orfa decide volver a su familia, volver a su casa. No decidió ir. Lo que vemos sí de Ruth es una decisión de ella, que ella iba a seguir a su suegra. Y lo que vemos en versículo, vamos a ver eso en versículo 16, lo que ella dice. Y en realidad, la lealtad que ella da
La realidad que ella decide que cómo ella va a seguir a ella hasta la muerte es algo que es impresionante. Debemos tener ese tipo de deseo nosotros también por Dios, pero también para nuestras relaciones, sea con familia, sea con nuestros matrimonios, sea lo que sea. Nosotros debemos tener ese tipo de deseo como Ruth, de no importa qué pasa, voy a seguir fiel. Y vemos también el versículo 12 y 13 atrás también que ella iba a regresar con pocas expectativas. Ella no tenía idea qué iba a pasar. Por eso no quiere que sus nueras iba con ella. Porque ella no sabía qué iba a pasar. Y ella no sabía realmente, y vemos como ella tiene amargura, ella está frustrado con todo, porque piensa que Dios te puso su mano sobre ella, en contra de ella. En realidad, cosas pasan. Y hay momentos cuando recibimos ese tipo de cosas, no es bueno para nosotros pensarlo, pero si eso nos pasa, recordamos también que el Señor que dejó esas cosas difíciles pasarnos, también es el Señor que nos va a dar consuelo y paz que necesitamos en esos momentos. Porque hay pecado en este mundo, hay cosas que van a pasar. Parte de por qué cuando entró pecado a este mundo, entró la muerte. Y cuando ese entró, también vamos a tener, eso va a pasar. Mi madre iba a morir. Cada uno de nosotros en este lugar, si Jesús no vuelve antes que moramos, ahí está, gracias, moramos, Él va a volver, pero si no vuelve, vamos a enfrentar la muerte. Es como es la realidad de nosotros. Y ella mira y dice, perdí todo. Pero en realidad tenía que recordar que Dios iba a proveer aún más que ella pensaba. Y al final de este libro vamos a ver eso. Y qué cosa, cuán grande podemos ver de estar así con la pérdida y ahora estar lleno al final. Y Orfa regresa a Moab, como vemos, y Ruth se queda. Y en el versículo 16, 15, entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo, a sus dioses, vuelve tras tu cuñada, anda con ella. 16, pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y a donde tú mores, moraré. Y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Y así ella queda así, que no va a dejar a Noemí. En realidad, vemos aquí, sin embargo, que vemos, Dios tiene un plan y tiene un camino. Aquí vemos que no será frustrado. Esto debería darnos esperanza. Vemos que ella decidió de la ida que ella empezó, ahora vuelve. ¿A dónde? A Belén. ¿A dónde? A donde iba a venir el linaje de Jesús. ¿De dónde? A este lugar. Y ahora podemos ver, Dios todavía tenía un plan. Ellos fueron y ahora vuelven. Y vemos esto en muchos diferentes lugares. Tenemos cosas que van a pasar, que van a enfrentar, que son difíciles. José, sus hermanos lo envían, lo venden a eso como esclavo y él va a Egipto.
no sabiendo por qué iba a Egipto y para vivir todo ese tiempo en preso y todas las cosas que pasaron a él, para últimamente salvar a sus hermanos, a su familia, porque ahora era el segundo encargado de todo en Egipto por medio del faraón. Y el faraón le había dado toda esta oportunidad para que, ¿qué podía pasar? La hambre que está pasando en la tierra de Canaán, ellos no podían quedarse. Dios sabía antemano que iba a pasar. Él usó a José para llevar a sus hermanos, los que iban a ser la tribu de Israel, donde ¿quién viene de ellos? Últimamente Jesús. Él trae a ellos, les trae otra vez a Egipto, se quedan ahí. Después, ¿qué va a pasar? Vuelvan a la tierra prometida. Pero Dios hizo todo eso para que últimamente ellos iban a volver. Y iban a ser esa nación que iban a ser. Y vemos lo mismo aquí. Noemí se fue y ahora vuelve. Noemí, podemos ver en otras situaciones, van a tener dolor, van a tener diferentes dificultades, pero en eso Dios nunca lo dejó solo. Y ella pensó que sí, pero no. Y así que vemos ese plan. Y Ruth mostró lealtad directamente a Noemí, también confiaba en el Dios de Noemí, el único y verdadero Dios de Israel. Ella dice, tu Dios es mi Dios. Así haga el Señor conmigo. Quería quedar con ella. Tengo una pregunta hoy. ¿Estamos nosotros como Ruth poniendo todo nuestro esfuerzo en confiar en Dios para nuestras vidas y serle fiel, seguirle, pasa lo que pasa? ¿Estamos haciendo eso? Al final vemos en los últimos versículos 19 a 22, vemos finalmente la llegada con oportunidad. Lo que es interesante aquí, versículo 22, vemos al final. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Salieron cuando fueron hambre. Llegaron justo al tiempo que necesitaban llegar. Imagínense dos mujeres que no tienen nada, volviendo, había sido, sabe de que Dios proveyó comida otra vez, pero llega y ahí está justo al tiempo cuando van a empezar la siega de la cebada. Y algo que Dios había puesto en la ley, en sus mandamientos para la nación de Israel, es algo que vamos a ver en estos capítulos que vienen. Algo que Él puso ahí para que alguien como Ruth, alguien como Noemí, podían obtener comida en el medio de la siega. Las cosas que había pasado. Vemos así proveyendo el Señor para ellos. Y sabiendo el versículo 19, ¿alguno de ustedes ha vivido en un pueblo pequeño? ¿Alguien? ¿Pueblo pequeño o grande, una ciudad grande? ¿Ciudad grande? ¿Vivieron? Puede ser sí o no. Bueno, si has vivido en un pequeño pueblo, ya sabes que alguien viene de vuelta, que se fueron, si vienen de vuelta y todos se conocen de antes y se aparecen otra vez, ¿qué va a pasar? Mucha alegría, eso puede ser, pero también mucho hablar, ¿no? Mucho chisme, mucha comunicación. Y esa cosa está pasando aquí. Dice así, en versículo 19, caminaron pues los dos hasta que llegaron a Belén,
Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Estaban sorprendidos, porque parece, supuestamente, había cambiado su apariencia y todo, como era, y llegar así, ahora está como, wow. ¿Es ella? ¿Qué está pasando? Y en realidad, su respuesta a ellos, ella les dijo, porque ellos preguntan, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llaman Noemí, llámame Mara. Mara, que dice, es amargura, la palabra. Y ella quería que ellos amaran así. Vemos aquí a qué nivel tan baja ha llegado su experiencia para ella. No me llamas por mi nombre, llámame amargura. Pero vamos a ver Dios darle, por medio de lo que pasa con Ruth, con Boaz y todo, ellos van a ver que Él es más grande que esas cosas que ella estaba enfrentando. Y Él va a llenarla otra vez para que pueda tomar, en vez de ser amargada, sino va a hacer que ver el poder de Dios. Y vamos a ver sus expectativas cambiar en todo. Así que terminamos pensando en esta situación, pensando que vemos a una mujer, como ella dice, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Es un momento oscuro en este tiempo, es un momento de esta historia donde estamos, ¿qué va a pasar? Es la historia de ida y vuelta. Y viene de vuelta y vamos a ver cómo Dios va a abrir ese corazón que está lleno de amargura ahora, que está lleno de realidad, de que ha perdido todo. Y cómo Dios va a cambiar eso. Un hombre que leí que se dijo, también es parte del ritmo de las Escrituras, hablando de la ida y vuelta. Hay muchas historias de este tipo en la Biblia. Abraham se va a Egipto y regresa. Jacob huye a Aram y regresa. El pueblo de Israel, de Jerusalén, se exilia en Babilonia y regresa. En el Nuevo Testamento, el hijo pródigo se va de la casa de su padre y regresa a casa. De hecho, toda la Biblia es una historia de este tipo. Trata sobre toda la raza humana, alejándose de Dios por su pecado y su gran plan de salvación para traerlos de vuelta. En el centro de ese plan es nuestro Señor Jesucristo. Y la buena noticia que nos llama de regreso se trata de algo más que Dios ha hecho en Belén, no solo para aquellos que viven allí, sino para todos nosotros. Seamos quien seamos y por muy lejos que estemos de Dios, es un evangelio nuevo, infinitivamente mayor que el que Noemí escuchó y que le llevó a pensar en casa otra vez, traerle otra vez, que las cosas están mejor. Y es una invitación abierta para todos nosotros. Regresa a casa. Regresa a casa con el Dios que te creó y te ama. Y es el único que puede llenar tu vacío y satisfacer tu necesidad más profunda de realidad. Regresa vacío, regresa con pocas expectativas, si eso es todo lo que puedes. Pero regresa con amargura si es necesario, pero regresa. Puede que haya estado afuera muchos años, pero vemos que para Dios nuestro verdadero hogar, nuestro único lugar de verdadera plenitud, solo viene por Él.
Ruth 1 es la historia de alguien que se fue, pero regresó a casa. Y vamos a ver cómo Dios va a satisfacer a ella en su vida y ver cómo Él va a proveer. Y Él siempre provee para su pueblo. El linaje que viene de Ruth, viene antes de Ruth y pasa por Ruth y pasa por todo esto y llega a Jesús. Como celebramos hoy la cena del Señor, Él es el único que podía tomar nuestro lugar. El único que podía satisfacer la ira de su Padre. El único que podía satisfacer la justicia de Dios. El único que podía hacer todo por nosotros. Y para nosotros un día tener la confianza que podamos un día estar con Él para siempre, para eternidad, vida eterna, solo viene por Él. Por Jesús. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice eso en Juan 14:6. En realidad, Él es el único camino a la salvación. Y nosotros, sin Él, somos muertos en nuestros pecados. Sin Él, andamos en nuestros propios caminos. Sin Él, somos como ellos que fueron a Moab, separados de realmente donde debemos estar. Y tenemos que regresar a Él. Así que es mi deseo y mi oración que cada uno de nosotros que estamos aquí conoce a Jesús como Salvador y Señor. Que conoce el único camino a la vida, que sea Él. Y que por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, podemos tener confianza, podemos tener seguridad, podemos confiar y ver y saber que Dios va a proveer, pero también va a cumplir su promesa. Y un día, cuando Él vuelve, o yo muero, voy a estar con Él. Podemos tener confianza en eso. Bueno, vamos a bajar nuestros cabezas y oramos y terminamos por hoy.